Ahí hay una ligera modificación en el título, pero ahora, escuchando las exposiciones anteriores y la de Diego, digo, bueno, quizás debería haber conservado lo de categorías sociales, porque ya que vamos a hablar de normas sociales, me concentro en estereotipos de normas sociales y dejo de fuera lo de las categorías, pero probablemente también me detenga un poco en eso, ya que surgió en la conversación. ¿Se escucha? Está encendido el micrófono, ¿no? Sí. Mi idea en esta presentación es primero poner sobre la mesa cierto material para poder pensar sobre estereotipos y con ese material intentar mostrar qué relación hay entre estereotipos y normas sociales y qué tipo de abordaje podría hacerse de ellos a través del derecho. Digamos. Pero lo que más me importa es poner sobre la mesa este material para pensar sobre estereotipos y su relación con normas sociales. Es decir, qué son los estereotipos, cómo funcionan y qué relación tienen con las normas sociales. ¿Por qué creo que eso es importante? Porque si tenemos en cuenta el origen del término estereotipo, no de los estereotipos o de aquel fenómeno el que ahora designamos empleando el término estereotipo, ni el uso que quizás la palabra tenga en otros contextos, sino al origen del término estereotipo empleado en las ciencias sociales, que es ese libro de Walter Lippmann de 1922, La opinión pública. Ese es un libro controvertido porque es un libro escrito en la entreguerra, en la cual Lippmann dice, bueno, las sociedades, una de sus ideas principales en ese libro es que las sociedades de esa época no estaban en condiciones de tomar decisiones juiciosas y que por lo tanto la democracia tenía que ser limitada y que el gobierno debería estar en manos de unas personas lo suficientemente formadas para tomar buenas decisiones. Y una de las razones por las que él sostenía que la mayoría de las personas no estamos en condiciones de tomar decisiones juiciosas es porque tomamos decisiones con imágenes en nuestra mente que no estamos dispuestos a revisar, y él a esas imágenes en nuestra mente, tomando un término de la imprenta, un término francés usado en el contexto de la impresión, les llama estereotipos. Y él dice que, bueno, esos estereotipos funcionan de dos maneras. Por un lado tienen un costado luminoso, es decir, producen cierta economía en nuestro pensamiento, ¿no? El típico, un caso es cuando uno empieza a aprender a conducir, probablemente la primera vez que se sube a un coche revisa todo, revisa dónde está el manubrio, cómo funcionan los pedales, la caja de cambio, incluso hasta abre el capó para mirar el motor si tiene un poco más de interés, pero a medida que vamos manejando, nos vamos formando una imagen de cómo funcionan los coches, y la próxima vez que me suba a otro coche ya no voy a revisar todo porque ya tengo una imagen en mi mente de cómo funcionan los coches, voy a aplicar esa imagen en mi interacción con ese coche. Y eso hace todo mucho más económico, mucho más sencillo. La segunda vez ya hago menos cosas que la primera. Lippmann dice, lo mismo hacemos con las personas. Quizás la primera vez que me encuentro con un profesor en la universidad me interesa un poco más en sus detalles individuales, pero sobre esa base me construyo una imagen en la mente de los profesores universitarios y a partir de eso interactúo con los próximos. Para los próximos profes con los que me encuentre ya no me interesarán tanto sus rasgos individuales, sino que emplearé mi imagen en la mente y de vuelta eso seguramente simplificará las interacciones. Pero claro, y eso da cierta tranquilidad, pero precisamente esa tranquilidad es lo que muestra el doble filo de las imágenes en la mente, de los estereotipos, es que son rígidos. Las personas nos sentimos muy cómodas empleando estas imágenes en nuestra mente, estos estereotipos para interactuar con las otras personas, y no estamos dispuestos a revisarlas frente a evidencia en contrario, sino que probablemente cualquiera de información que lo pueda contradecir será o bien descartada o bien tomada como una excepción, ¿no? Entonces hay un clásico ejemplo de un autor que se dedicó a estudiar los efectos psicológicos de los estereotipos, que se llama Claude Steele, que es él era estudiante afroamericano en Chicago, y él notaba que cuando iba caminando por una vereda, las personas que venían por la misma vereda de frente se cruzaban y lo evitaban. El estereotipo era el de
la persona negra peligrosa o probablemente delincuente. Entonces, claro, él para evitar ese estereotipo empezaba a silbar Vivaldi para que las personas intentaran sentirse familiarizados. Bueno, él tiene una teoría acerca de lo que implica tener que pensar cómo hacer para desactivar un estereotipo, pero la idea que está ahí es que probablemente las personas que lo escuchaban silbar Vivaldi pasaban al lado de él por la misma vereda, pero decían, esta es una excepción. No es que esto haga cambiar su imagen en la mente, sino que es una excepción, siguen siendo delincuentes, nada más que hay una que no lo es. Entonces, tienen ese lado peligroso de la rigidez, y tanto es así, digamos, esto es solo un ejemplo sobre el que conversábamos hace poco, ¿no? En Francia, cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario, hubo muchas manifestaciones en contra, y uno de los afiches que blandían quienes participaban en esa manifestación era este: no toquen mis estereotipos de género, ¿no? Ciudadanos en París, es decir, queremos conservar los que tenemos, ni se les ocurra, y además sabiendo lo que es un estereotipo en sentido negativo. Este es, digamos, el origen del término estereotipo, en el sentido que parece, hasta donde hay evidencia, o al menos hasta donde yo sé, que Lippmann es el primero que emplea esa palabra para hacer referencia a este tipo de fenómenos psicológicos y sociales. Ahora bien, ese libro de Lippmann dio origen a una gran agenda de investigación en psicología y en ciencias cognitivas que intentaba testear esas afirmaciones ensayísticas de Lippmann, ¿no? Lippmann era un periodista, un gran ensayista con un muy buen genio y una gran agudeza para advertir lo que está pasando en la sociedad, pero no tenía ninguna información empírica acerca de que así efectivamente funcionaban los estereotipos. Y esa agenda en psicología se caracterizó sobre todo, pero no solamente, pero sobre todo por intentar conocer cuáles eran los estereotipos presentes en la sociedad, ¿sí? Y entonces allí esas imágenes en la mente de Lippmann fueron concebidas sobre todo como generalizaciones acerca de los rasgos de un grupo social. Y lo que se quería conocer con estas investigaciones era, bueno, cuáles son los rasgos que las personas asocian a ciertos grupos sociales. Una muy conocida es la trilogía de Princeton, que es un estudio en el cual se pidió a estudiantes de esa universidad que asociaran distintos grupos con distintos rasgos. Y se dice trilogía porque la repitieron cada 10 años, ¿sí? Entonces, para medir si cambiaban o no los estereotipos. Y, por ejemplo, en esa trilogía, los italianos estaban asociados a los rasgos de artísticos, impulsivos, apasionados, irascibles, musicales, ¿sí? Entonces, había grupos sociales y rasgos. Y le pedían a los estudiantes que asocien cada grupo con ciertos rasgos. Estaban ahí, la palabra era negros, no personas negras, sino que los primeros eran negros, o judíos, alemanes, irlandeses, eran los grupos a los que se les solicitaba asociar rasgos. Y esa metodología se siguió usando por muchos años. De hecho, en los años 2000, investigadores chilenos llevaron adelante un experimento similar para saber el contenido de estereotipos acerca de los mapuches, y le preguntaron a estudiantes de la Universidad de la Frontera en Temuco qué rasgos asociaban a ese grupo social, y a los mapuches aparecieron asociados rasgos agresivos, extremistas, terroristas, distraídos, alegres, ¿no? Una nota paréntesis: como ven, los estereotipos no están necesariamente asociados a rasgos negativos, sino que los estereotipos pueden contener también rasgos positivos. Italianos son irascibles, pero también musicales. Los mapuches son agresivos, pero también alegres, ¿no? Entonces, solo como paréntesis, como dato. Y en este sentido, los estereotipos en esa agenda de investigación fueron asociados a generalizaciones, ¿no? Enunciados que sostienen que si algo pertenece a una categoría, probablemente pertenece a otra, o probablemente posee un cierto rasgo, que son dos formas de decir lo mismo, ¿no? Entonces, los mapuches son artísticos. Si alguien pertenece a la categoría mapuche, probablemente pertenece a la categoría B de personas artísticas, o probablemente posee el rasgo B artístico. Como los autos alemanes son resistentes, funciona como una generalización del mismo tipo. Entonces, eso permitió toda una evaluación de los estereotipos una vez que los insertamos en ese marco teórico más amplio de las generalizaciones. Entonces, toda una línea de investigación sobre estereotipos es, bueno, dado que los estereotipos funcionan como generalizaciones, lo podemos evaluar del mismo modo que evaluamos generalizaciones. Las generalizaciones suelen ser evaluadas según, por ejemplo, el apoyo estadístico con el que tengan, con la información con la que contamos.
Entonces podemos saber si los autos alemanes son resistentes, estableciendo cierto criterio de resistencia y midiendo estadísticamente si efectivamente los autos alemanes poseen esos criterios más que otros autos. Entonces lo mismo podemos hacer para los estereotipos, evaluar si son sostenibles o insostenibles o falsos desde el punto de vista estadístico. Sobre eso hay una gran discusión, digamos, si es que se pueden evaluar todos de ese modo, si es que la información estadística es o no una trampa porque tiene también un sesgo o un estereotipo dentro la recolección misma de la información estadística, hasta qué punto este criterio estadístico esconde en realidad otros efectos negativos que pueden tener los estereotipos aún si tienen apoyo estadístico. Por ejemplo, en Chile hay investigaciones según las cuales que demuestran que en los exámenes de matemática para ingresar a la universidad las mujeres obtienen una nota más baja que la que en promedio obtienen los hombres. Eso tiene apoyo estadístico, pero repetir, emplear ese estereotipo en algunos contextos puede producir efectos negativos independientemente de que tenga apoyo estadístico. Ahora bien, yo creo que esta línea, que ha sido desarrollada y que ciertamente tiene utilidad para el abordaje de estereotipos en ámbitos jurídicos, porque aquí quedan asociados precisamente a la idea de categoría social. También se pueden emplear las herramientas que mencionó Diego sobre e infrainclusión. Un estereotipo con apoyo estadístico sufre, en cuanto tal, de sobre y subinclusión. Entonces, aun cuando sea estadísticamente sostenible el estereotipo acerca del resultado de las mujeres en los exámenes de matemática, se producirán casos de mujeres que tienen notas muy altas y de hombres que tienen notas muy bajas. Eso inevitablemente es parte de la fisiología de las generalizaciones que tengan ese tipo de efectos. Ahora bien, el punto que me interesa señalar aquí es que esta línea de abordaje de los estereotipos tiene un punto ciego, digamos, o deja de lado una dimensión de los estereotipos que está presente en muchas de las batallas contra la estereotipación social. Aquí es donde la presentación fue para donde no debería ir. Las batallas judiciales que suelen ser asociadas a las batallas, voy a volver sobre esto que voy a decir ahora porque claramente es central, pero en la literatura sobre estereotipos suele comenzarse en la batalla judicial por la batalla feminista en Estados Unidos en la década del 70, pero en realidad la batalla judicial contra los estereotipos es anterior, digamos, ¿no? Es importante eso, pero creo que también... Entonces, por ejemplo, el proyecto Tensión, que es un proyecto de la ONU, era un proyecto en el cual se juntaron varios científicos de distintos países, habiendo identificado a los estereotipos y los prejuicios como causales de la situación social que llevó luego al estallido mundial. El proyecto Tensión pretendía encontrar en las sociedades contemporáneas esos estereotipos y esos prejuicios para evitar que puedan volver a producir una situación actual. Digo, dado el contexto contemporáneo, parece que estaban acertados en preocuparse por eso, digamos. En Suecia, en la década de los 60, hubo una gran discusión social acerca del rol de la mujer en la sociedad. Este libro de Myrdal y Klein es fundamental en esa literatura sobre el modo en que los roles están distribuidos dentro de las familias. Y allí había toda una discusión precisamente por la doble exigencia dirigida a las mujeres, tanto de asumir las tareas de cuidados como de desarrollarse profesionalmente. Digamos, una vez que el mercado de trabajo se abrió a las mujeres, eso tuvo un doble efecto, digamos, un efecto menos beneficioso para las mujeres, que era redoblar la exigencia según los estereotipos sociales. No solo ahora tienen que hacerse cargo de lo que sucede en la casa, sino también ser exitosas profesionalmente. Entonces, este libro intentaba desafiar esa doble exigencia, o mostrarla, ponerla a la luz, e intentar encontrar un lugar más justo para las mujeres en las sociedades, produciendo cambios legislativos. Por eso está en la batalla judicial. Era una batalla para producir cambios legislativos que impidieran que se produzca esa doble exigencia. Y también en Francia, a ver si está ahí, en Francia, ya desde los años 70, hubo todo un movimiento en contra de estereotipos que puedan ser usados en la formación inicial de niños y niñas.
Y entonces, una política de eliminar figuras estereotipadas de niños y niñas en los manuales de escuelas, en textos académicos, etcétera, hasta que en el gobierno de Hollande se dictó una ley específica prohibiendo eso. Entonces, la batalla judicial es muy anterior a la batalla contra la discriminación por sexo o género de la década del 70, que es donde se suele comenzar la historia de la batalla judicial contra los estereotipos. Obviamente, los estereotipos estaban presentes ya en la legislación y en el trato hacia las personas afroamericanas, y la batalla contra el racismo claramente era una batalla contra los estereotipos, pero esa categoría no se empleó en esa batalla. De hecho, Brown versus Board of Education, que es la sentencia central de la Corte Suprema de Estados Unidos, no está la palabra estereotipo en esa sentencia, que es supuestamente donde comienza a terminar la segregación racial. Pero sí la palabra aparece en la batalla contra la discriminación por sexo o género, en especial en aquellos casos en los que intervino Ruth Ginsburg, ¿no?, que en ese momento era abogada y que después fue jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos. El caso más mencionado es Moritz versus Common del 72. Es un caso en que Ginsburg, como abogada, defiende a un hombre anciano que es el único cuidador de su madre, todavía más anciana, y este señor solicita una reducción, una detracción impositiva en virtud de haberse quedado a cargo de su madre. Ese caso no llegó a la Corte Suprema, fue resuelto por un tribunal de apelación de distrito a favor de este hombre. El problema allí era que la ley vigente en ese momento concedía esa detracción únicamente a mujeres que se hayan quedado a cargo de las personas ancianas o personas que necesitan cuidado en la familia. Y Moritz era el único de la familia que se podía quedar a cargo de su madre. No se había casado, pero sin embargo no tenía, según esa norma, derecho a esa detracción. Entonces, lo que sostuvo Ginsburg es que ese tipo de normas, que a primera vista parecen beneficiar a las mujeres porque el derecho se confiere únicamente a ellas, en realidad terminan reforzando un estereotipo acerca del rol que las mujeres deberían asumir en las familias. Porque, por ejemplo, imaginemos el caso en que tienen que decidir quién se va a quedar a cargo de la mamá anciana. Bueno, va a ser la hermana, porque si ella se queda a cargo le van a dar la ayuda, en cambio si me quedo a cargo yo no me van a dar ninguna ayuda. Digamos, no es que todas las decisiones necesariamente se tomen de ese modo, pero es un incentivo más a que la decisión se tome en ese sentido. Y fíjense ahí que lo que Ginsburg señala como un estereotipo no es una generalización, es una norma acerca del rol que deben asumir las mujeres dentro de las familias. Y algo similar, no voy a recorrer todas, pero algo similar aparece en buena parte de los otros casos. Feinberg versus Weisenfeld es un caso que sí resolvió la Corte Suprema y en el cual participó Ginsburg como abogado. Es un caso también de un hombre que pedía una pensión especial en virtud del fallecimiento de su mujer y haber quedado a cargo de los 2 hijos de la pareja. La norma, en ese caso, preveía esa pensión únicamente para las mujeres en el caso de fallecimiento del marido, porque asumían que era el marido el que proveía económicamente a la familia y que por lo tanto su fallecimiento dejaba a la familia en una situación económica difícil y por eso le daban la ayuda a la mujer. Entonces, de vuelta, fue tan, digamos, novedoso el caso que los abogados del Estado usaban la palabra estereotipo entre comillas y además un poco se mofaban de el señor que solicitaba la ayuda diciendo cómo puede ser que se quiera quedar a cuidar a sus hijos y no a desarrollarse profesionalmente. ¿Sale? Eso. Y de vuelta, lo que decía Ginsburg es allí lo que termina haciendo la norma es reforzar un estereotipo, una norma social acerca de cómo deben distribuirse los roles en la familia. El hombre proveedor, la mujer cuidadora. Y muy parecido, salvo United States versus Virginia, que es un caso en el que Ginsburg ya participa como jueza de la Corte. Lo mismo en los otros casos. Frontiero versus Richardson, que es un caso fundamental en la jurisprudencia de género de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque es un caso en el que termina de consolidarse
el test del escrutinio estricto y el sexo o género termina ingresando dentro de las categorías sospechosas. Es también un caso en el cual debería decirse sobre la legitimidad de la norma que confería una ayuda por tener el cónyuge a cargo a miembros del ejército, pero si quien solicitaba la ayuda era un hombre, se la dan automáticamente. En cambio, si quien solicitaba la ayuda era una mujer, miembro del ejército, debía probar que su marido estaba a cargo de ella para poder obtener la ayuda. Entonces, de vuelta, lo que termina sucediendo en esos casos es que detrás de esa norma está el reforzamiento de un estereotipo. Entonces, podemos después volver sobre estos casos y discutirlo más en detalle, pero a mí me parece que lo que muestra aquí es que el modo en el que nos acercamos a este fenómeno e incluso el modo en el que se utiliza el mismo término estereotipo no es para hacer referencia a generalizaciones acerca de los rasgos que poseen quienes forman parte de ciertos grupos sociales, sino para hacer referencia a normas acerca de cómo distribuir roles dentro de la sociedad. Y esto es algo que suele generar reacciones diferentes en el público cuando expongo sobre estereotipos. Digamos, para algunos es claro que esto no serían estereotipos, porque los estereotipos son solo generalizaciones. Y para otros lo que me suelen decir es que en realidad estos serían los únicos estereotipos y todo lo otro son solo generalizaciones. Pero yo aquí me apoyo únicamente en un recorrido del fenómeno en el que el modo en el que la palabra es usada por psicólogos y por juristas hace referencia. Digamos, cuando hablamos de estereotipos se hablan de estas dos cosas distintas, de generalizaciones y de normas acerca de roles sociales. Y eso, y acá vuelvo a acá voy a hacer un ida y vuelta porque quedó mal ahí. Y eso está refrendado incluso por aquellas investigaciones en psicología y ciencias cognitivas que mencioné al inicio, en donde, si bien con controversia, creo que se puede encontrar un consenso conceptual en que los estereotipos a veces funcionan como generalizaciones inconsistentes para muchos de ellos, aunque eso lo podríamos discutir, y otras veces funcionan como normas acerca de los roles de ciertos grupos sociales. Entonces, a los primeros yo los llamaré estereotipos descriptivos y los segundos estereotipos normativos. Los descriptivos son aquellos que consisten en generalizaciones acerca de los rasgos de un grupo social, y los estereotipos normativos son aquellos que consisten en normas acerca de los roles de ciertos grupos sociales. Y eso es lo que quedó claro en el caso Price Waterhouse versus Hopkins, que es un caso de fines de la década del 90 resuelto por la Corte Suprema. Esa es, la que tienen a la izquierda es la señora Hopkins, que trabajaba en una empresa de contadores en Estados Unidos. Allí está con sus 3 hijos, y en virtud de que un año había obtenido contratos millonarios a favor de la firma, fue propuesta para ascender a socia. Y el procedimiento para convertirse en socia de la firma preveía, esto era algo regular en la empresa, que cada uno de los socios enviara una nota confidencial a la administración central de la empresa, porque tenía sucursales en varios lugares, con su opinión sobre cada una de las personas que se presentaban para socias. Creo que había cerca de 300 socios, de los cuales menos de un 10% eran mujeres, y ese año la señora Hopkins era la única mujer que se proponía como socia. Cuando llega el momento de comunicarle la decisión, le dicen, no, vamos a posponer la decisión sobre su ascenso para el año que viene, y por abajo, bajo cuerda, quien le comunica la decisión le dice, pero yo te recomendaría para el año que viene que veas quizás de maquillarte un poco mejor, de ir a la peluquería más seguido y de vestirte de manera más femenina para que te vuelvan. Entonces, frente a esa respuesta, Hopkins renuncia, se va a trabajar al Banco Mundial, le va bastante bien también en el Banco Mundial, y le inicia juicio
a Pricewaterhouse. Y lo que se descubre cuando empieza el juicio es que en todas esas notas los socios habían enviado comentarios de que actuaba como un macho, o de que se maquillaba poco, o de que se vestía mal, o de que no caminaba de manera sensual, etc. Le hacían un montón de comentarios de este tipo. Y allí la Asociación de Psicología Americana envía una amicus curiae en la que Susan Fiske, que es esa psicóloga que está allí, ella primero había participado como testigo en las instancias inferiores, pero luego participa en el amicus curiae ante la corte, y ahí es donde la Asociación de Psicología Americana por primera vez envía un informe donde dice los estereotipos existen, digamos, son un fenómeno psicológico. Allí, en esas formulaciones de los socios, hay estereotipos. De hecho, de vuelta también aquí estereotipos en los textos de la contraparte están entrecomillados. Ahora, estereotipo es una palabra que aparece en el uso común. En ese momento era novedosa y lo usaban entrecomillado los abogados de la contraparte. Hay estereotipos, y los estereotipos, dicen en ese informe, pueden ser de dos tipos. Los estereotipos descriptivos caracterizan a las mujeres de una manera tal que socava su competencia y su efectividad. Los estereotipos normativos presentan como desviadas a aquellas mujeres cuyo comportamiento parece inapropiadamente masculino. ¿Sí? Entonces, en ese mismo amicus curiae aparece ya está también esta distinción entre estereotipos descriptivos y estereotipos normativos. Claramente allí uno de los problemas de los estereotipos normativos en el caso de Hopkins era que suelen ser contradictorios los estereotipos normativos dirigidos a las mujeres en contextos laborales, ¿no? Entonces, tienen que tener autoridad, pero no pueden comportarse como un macho. Entonces, claro, si usan una voz firme, eso ya es comportamiento de macho, y si usan una voz suave, eso es femenino, pero les falta autoridad. Entonces, es como que es imposible cumplir todas las exigencias para una mujer en contextos laborales. Entonces, bien, quizás no se ha generado controversia aquí, pero suele generarse controversia acerca de esta distinción entre descriptivos y normativos, y yo creo que si tenemos en cuenta este amicus curiae en un caso así de conocido, esa distinción tiene, además de apoyo en el uso de la expresión, también en lo que sostienen psicólogos sobre los estereotipos. Y eso aparece en numerosos casos, la cuestión de los estereotipos normativos. Este es un caso resuelto por la Corte Suprema Argentina en el año 2014, es muy conocido, el caso Cisnero. Este es el caso de una mujer que se lamentaba que las empresas de transporte público de una provincia del norte de Argentina no contrataban mujeres como choferes de autobuses. Ella se había presentado varias convocatorias, había llegado hasta cierto momento del proceso de selección, pero nunca la llamaban para la entrevista y tampoco nunca la llamaban para contratarla. Y si bien el caso es mucho más complejo que esto que aparece aquí, lo interesante es que en ese caso, durante el caso, uno de los empresarios dio una entrevista y en la entrevista dijo, eso que está allí abajo, esto es Salta turística y las mujeres deben demostrar sus artes culinarias. Esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos. ¿Sí? Entonces, aunque digo es más complejo, en esas afirmaciones claramente no hay ninguna referencia seria, digamos, a los rasgos de las mujeres en virtud de las cuales no podrían conducir autobuses, sino que derechamente la formulación de una norma acerca del tipo de trabajos que no deberían asumir. Deberían dedicarse a la cocina, a tejer las ropas típicas o los manteles típicos, pero no a conducir autobuses. Y entonces, este es un caso en el cual lo que estaba en discusión era un estereotipo normativo. Y también, fíjense, en este caso, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de México, es uno entre muchos, es un caso de una controversia entre la madre y el padre por la tenencia de su hija después del divorcio, ¿no? Y allí el
juez de primera instancia había decidido a favor del padre, otorgarle la tenencia al padre, por dos razones. La primera es porque la madre había sufrido trastornos alimenticios, había tenido una enfermedad relacionada con la alimentación. Y por otro lado, porque la madre trabajaba y la dejaba la niña con una niñera. Cuando salía de la escuela, la tenía que dejar con una niñera para poder trabajar. Entonces, el juez consideró que eso mostraba que la madre no se preocupaba lo suficiente por la educación de la niña. En cambio, el padre que trabajaba, pero que podía cuidar a su hija mientras él trabajaba, alguien de su familia, no era considerado como alguien que se despreocupaba por la educación de la niña. Entonces, claro, al separarse, la madre tenía que lograr tener una buena casa, porque eso también era una exigencia para darle la tenencia. Para eso necesitaba trabajar, pero si trabajaba para tener una buena casa, no podía quedarse todo el tiempo con la niña y necesitaba que alguien se la cuidara. Entonces, lo que señaló, en ese caso, el tribunal, es que en la resolución que termina otorgándole la tenencia al padre, hay una versión estereotipada de la mujer. Pues a la madre se le exige que cumpla mediante un esfuerzo ímprobo con esa doble jornada y las labores de cuidado, como si fuera la depositaria única de la obligación de crianza y del hogar, condicionando así su autonomía personal y castigándosele por no cumplir ese rol. Cuando en el caso existen circunstancias que razonablemente limitaban su autodeterminación para dedicarse al cuidado de la niña. Recuérdese que tenía que trabajar para obtener recursos y solventar sus necesidades de la niña en algunos ámbitos. Entonces, claramente, la idea de estereotipo normativo es central para abordar casos que ya están presentes en la jurisprudencia. Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo abordar los estereotipos normativos? Ya sabemos que los estereotipos que he llamado descriptivos, en cuanto funcionan en numerosos casos como generalizaciones, pueden ser abordados, al menos en parte, con las herramientas con las que abordamos las generalizaciones: apoyo estadístico, sostenible e insostenible, sobre o subinclusión. Pero ahora, dado que los estereotipos normativos no tienen la pretensión de describir los rasgos de un grupo, ¿qué tipo de herramientas podemos usar para abordar los estereotipos normativos? Bien, yo creo que una primera aclaración es que lo que yo estoy afirmando con la distinción entre estereotipos descriptivos y estereotipos normativos no implica ignorar cierta pragmática de los enunciados a los que llamamos estereotipos descriptivos. Digamos, los enunciados mediante los que se expresan estereotipos descriptivos pueden ser empleados para hacer muchas cosas diferentes. Y hacer muchas cosas diferentes incluso de manera implícita o mediante implicatura. Entonces, claro, probablemente el dueño de la empresa de autobuses podría haber dicho algo así como: en Salta las mujeres no conducen autobuses. Entonces sí, eso a primera vista es un enunciado descriptivo. En esta ciudad, si usted mira quiénes conducen autobuses, son hombres. E incluso podremos verificar que es correcto. Pero implícitamente está sugiriendo que las mujeres no deberían conducir autobuses. Entonces, yo con esta distinción no quiero decir que los que los enunciados que expresan estereotipos descriptivos no puedan ser empleados incluso para sugerir comportamientos o incluso para comunicar normas, ¿no? La pragmática de los estereotipos es mucho más compleja, pero sí creo que hay enunciados que expresan estereotipos explícitamente normativos, ¿sí? Las mujeres deben dedicarse a las tareas de cuidado, es un enunciado que expresa un estereotipo explícitamente normativo. Entonces, la distinción entre enunciados que expresan estereotipos descriptivos y enunciados que expresan estereotipos normativos no exige negar esa pragmática de los estereotipos, que es una herramienta mucho más compleja para saber todo lo que se hace cuando se pronuncian enunciados de este tipo. Ahora, y aquí se conecta con la ponencia de Sebastián, cómo enfrentar los estereotipos normativos. ¿Por qué se conecta? Porque así como los estereotipos descriptivos se pueden insertar en el contexto más amplio de las generalizaciones,
los estereotipos normativos se pueden insertar, creo yo, para comprender mejor su funcionamiento en el contexto más amplio de las normas que definen grupos sociales e identidades colectivas. Normas que en muchos casos consideramos fundamentales para la interacción. Digamos, reconocer a otra persona el tipo de identidad en el cual esa persona se reconoce es parte de lo que le debemos. Y esa identidad suele estar apoyada en un conjunto de normas acerca de cómo comportarse si uno pertenece a cierto grupo social. Entonces, por ejemplo, estos son dos libros de sociólogos argentinos, uno de Isabel Lacose, Pareja, Sexualidad y Familia en los años 60, en donde Isabel Lacose describe las normas sociales sobre el cortejamiento, el cortejo, es decir, cómo acercarse a una mujer para contraer matrimonio. ¿Sí? Entonces, parece que en los años 60 en Argentina hubo un cambio en esas normas. En los años 60 uno tenía que pedir permiso primero para visitar a esta mujer, quedarse unas horas conversando con ella, primero en presencia de los padres, luego en ausencia de los padres, y eso se podía repetir 2 o 3 veces, pero la cuarta vez uno tenía que pedir matrimonio. Y después ver si aceptaba o no, pero el cortejo no podía durar para siempre, había que en un momento pedir matrimonio o quizás pasar en 2 etapas distintas, primero visitarla, después pedirle ser novio y después pedirle matrimonio, pero no podían superarse cierta cantidad de visitas. Y de hecho las casas tenían una habitación para eso. O sea, esto también señala cómo esto era propio de cierto tipo de clase social, porque para poder hacer esto había que tener una sala para poder recibir ese tipo de comportamientos. En cambio, en los años 60 eso parece cambiar y ahora ya novio y prometido eran identidades que se identificaban mediante otras normas. Se vuelven un poco menos rígidas esas normas, entonces ya se podía conocer a alguien fuera de la casa, en lugares compartidos, no era necesario ir a visitarla, no era necesario pedir permiso a los padres antes de empezar a tener encuentros con una mujer, pero en todo caso la finalidad de esas normas acerca de cómo comportarse para llevar adelante el cortejo era también el matrimonio. En última instancia eran todas normas acerca de cómo llegar a la propuesta de matrimonio. Un poco más rígidas o un poco menos rígidas, pero igual la idea era cómo llegar al matrimonio. Eran convenciones. Y las personas, para simplificar el modo de relacionarse, se ajustaban a esas normas, se identificaban con la norma, quizás no todas, pero buena parte, con la norma del cortejante, del novio, del prometido, o con la norma que determinaba quién era novio y quién no. Y en ese otro libro de Ezequiel Adamowski, Historia de la clase media argentina, es un libro en el cual en varios capítulos se analizan cuáles eran las normas que determinaban el comportamiento de quienes tenían distintos oficios o distintos empleos. Entonces, por ejemplo, las publicidades de corbatas, aparece vuelta, corbata o de trajes, eran destinadas a los empleados bancarios. Digamos, en las publicidades, los que llevaban corbatas eran los empleados bancarios. ¿Por qué? Porque los empleados de comercio no usaban corbata. Entonces, era una clásica norma acerca de cómo comportarse si uno era empleado bancario, usar corbata. Los empleados de comercio no usaban corbata. Los cursos de mecanografía, las publicidades estaban destinadas a mujeres, que eran las secretarias, y esas eran, y además cierto tipo de normas de protocolo para las mujeres en las publicidades identificadas como secretarias. Entonces, todas esas eran normas acerca de cómo deberían comportarse ciertos grupos sociales, en los cuales esos grupos sociales se identificaban. Parecen funcionar de manera similar a los estereotipos, pero no serían normas que necesariamente merecen una crítica. Son normas en las que las personas se identifican. Y sobre esto, solo una anécdota, solía discutir
o al menos creemos que hemos discutido sobre esto, porque ahora cuando volvemos a hablar no nos acordamos, con Pablo Navarro. Pablo Navarro es que es un profe que hasta hace poco estaba aquí en Girona, ahora está en Alicante, es un gran lector de von Wright. Y von Wright, en uno de sus libros sobre el humanismo, dice que en algún sentido el llevar adelante el proyecto humanista consiste en permitirle al hombre elevarse y liberarse de las convenciones sociales. Y yo decía, pero las convenciones sociales no son necesariamente una prisión. Las convenciones sociales, en buena parte, nos permiten desarrollarnos, nos dan oportunidades de identificarnos con esas normas, le dan un sentido a ciertos comportamientos. Digamos, a veces las convenciones sociales pueden ser, cadenas, pero otras veces las convenciones sociales son las que le dan sentido a ciertas prácticas o que le dan contenido a lo que deberíamos hacer de manera compartida. Entonces, y creo que me acuerdo de esta discusión porque creo que ese doble aspecto de las normas sociales, de las convenciones, se refleja en esta discusión sobre los estereotipos normativos. Es decir, cómo abordar normas que imponen roles a ciertos grupos cuando esas normas que imponen roles a ciertos grupos tienen esta doble naturaleza. Pueden ser cadenas o pueden ser liberadores, pueden darnos o construir espacios dentro de los cuales movernos. Digamos. Y no tengo en realidad una propuesta acabada acerca de cómo resolver esto, pero sí creo que puede haber algunos criterios, algunas líneas para clasificar estas normas sociales que establecen roles que deberían asumir quienes pertenecen a ciertos grupos y que quizás permitirían lidiar con los estereotipos normativos como los que vimos en los casos de Ginsburg, en el caso Cisnero, en el caso de la Corte Suprema Mexicana, que es pensar en la oposición entre opresión y reconocimiento. Digamos, entre normas que imponen comportamientos a personas que no se identifican en ellas y por lo tanto son opresivos, y entre normas que definen comportamientos en los cuales las personas se identifican y por lo tanto respecto a los cuales tenemos el deber de reconocer esa identificación. Por ejemplo, en las comunidades mapuches existe el rol del lonco. El lonco es una persona, entre otras cosas, encargada de componer conflictos familiares. Y las personas que forman parte de esa comunidad recurren al lonco para componer conflictos familiares, incluso cuando esos son conflictos familiares graves, incluso para el ordenamiento jurídico chileno. Entonces, negarle al lonco ese rol sería fracasar en esta exigencia de reconocer a esa comunidad una norma sobre los comportamientos entre esa comunidad en la cual se identifican. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una norma que impone un rol, pero cuyo reconocimiento es indispensable en la interacción con esas personas. En cambio, hay normas opresivas que tienen la misma naturaleza de imponer roles o fijar roles para ciertos grupos sociales, pero en las cuales las personas involucradas no se identifican. Y yo diría, por ejemplo, la norma que impone a las mujeres una determinada profesión, un determinado oficio, de dedicarse a la cocina o a tejer, parece ser una norma opresiva si tenemos en cuenta la posición de la señora Cisnero, que no se reconocía en esa norma. Al menos frente a ella es una norma opresiva porque no es una norma en la que ella se reconozca. Y quizás un modo de capturar esta oposición entre opresión y reconocimiento es la distinción entre estereotipos normativos internos y estereotipos normativos externos. Los estereotipos normativos internos son aquellas normas sociales en las cuales un cierto grupo se identifica, que son aceptadas por quienes integran un determinado grupo. Y entonces, respecto a los estereotipos normativos internos, tenemos ese deber de reconocimiento, es decir, interpretar las acciones de quienes forman parte de ese grupo a la luz de esas normas en las cuales se reconocen. Mientras que los estereotipos normativos externos son aquellas normas respecto a las cuales los miembros de un grupo no han
digamos, manifestado aceptación, pero que quienes no integran ese grupo pretenden imponerle a los miembros de ese grupo. Y en ese sentido son opresivas. Quizás, obviamente, esta distinción se vincula con alguna concepción de la autonomía personal sobre todo, pero sobre eso no voy a entrar ahora. Pero creo que esta distinción permitiría capturar aquellas decisiones en las cuales algunos estereotipos normativos han sido cuestionados, como en el caso Cisnero o en el caso de la Corte Suprema Mexicana. Aun cuando podemos tener dudas acerca de si coincide o no con estereotipos opresivos y de reconocimiento. Creo que esa era la última. No, para el otro lado. Y el otro lado. Ahí queda, la última. No, era, a ver, para el otro lado. Funciona. Bueno, y eso era todo. Muchas gracias.